Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Soy la profe Francisca y esta es la clase del electivo de la semana. Esta va a ser nuestra tercera sesión sobre el periodo de entreguerras y nos vamos a enfocar en cómo Estados Unidos salió de la Gran Depresión, los efectos políticos y económicos de la crisis en América Latina y los populismos latinoamericanos. Una de las consecuencias de la Gran Depresión fue el cuestionamiento al modelo económico liberal. Muchos pensaban que dicho sistema no podría solucionar la crisis del 29 ni las consecuencias que todavía se arrastraban desde el fin de la Primera Guerra Mundial. En este escenario, Estados Unidos se implementó dos alternativas para intentar salir de la crisis. La primera fue durante el gobierno de Herbert Hoover, desde 1929 a 1933, que tomó la opción de mantener el sistema liberal y entonces continuar con la premisa de que el Estado no debía intervenir en la economía. La implementación de este plan, que era prácticamente no intervenir entonces y dejar que el mercado solucionara todo, no tuvo resultados positivos. En el gobierno siguiente de Franklin Roosevelt, de 1933 a 1945, que promovió la intervención del Estado para superar la crisis y reactivar la economía, lo que va a traer buenos resultados entonces. Roosevelt va a implementar un plan que va a ser conocido como el New Deal, o en español, el Nuevo Trato. Fueron una serie de medidas que proponían una redistribución de los ingresos, la promoción del empleo y el estímulo del consumo para incentivar la inversión y el despertar de nuevo de la industria. La primera etapa va a concentrarse en el sector agrícola y en recuperarlo. Se va a limitar la producción para que no se produjera el sobrestock que era uno de los antecedentes de la crisis del 29, y el Estado va a subvencionar las exportaciones de productos agrícolas. La segunda etapa se va a enfocar en reactivar la industria, también entonces cuidando que no se produjera el sobrestock de productos, fijando un salario mínimo, reduciendo la semana laboral y subiendo los precios. Y la tercera etapa, que es una de las más conocidas, es la política de obras públicas, donde se van a impulsar nuevas construcciones, nuevos caminos, puentes, mejorar las calles para dar puesto de trabajo a los desempleados. También se van a sanear y controlar los bancos. La fotografía que tienen en esta diapositiva nos muestra un pequeño cartel que tiene la sigla WPA, Work Projects Administration. Era la principal agencia instituida por el New Deal por una orden presidencial, y su misión era dar empleo a millones de cesantes a lo largo de Estados Unidos con el fin de que ejecutaran programas de obras públicas. A través de la implementación del New Deal, efectivamente se va a reactivar la economía y vamos a tener la contraparte del círculo vicioso de la recesión que veíamos en la clase anterior, pero ahora es uno de reactivación económica, donde a través de estas políticas hay más gente que tiene trabajo, como hay más gente recibiendo un sueldo, aumenta la demanda, la gente puede volver a comprar, y como aumenta la demanda, se produce más, se abren nuevas empresas, y como se abren nuevas empresas, se bajan los niveles de cesantía porque se necesitan más trabajadores, y así sucesivamente. Si bien la recuperación de la economía fue lenta, algunos historiadores plantean que sin el New Deal, la salida de la crisis hubiese tardado mucho más. Además, estas nuevas políticas económicas fueron de la mano con el origen del estado de bienestar, modelo en el cual el Estado garantizaba a todos sus ciudadanos el derecho a acceder a algunos servicios que consideraba básicos o esenciales.
Así, en Estados Unidos, entre 1936 y 1940, se aprobaron disposiciones que buscaban el bienestar social, tales como el derecho a huelga, la seguridad social, los seguros y pensiones de jubilación, los subsidios de desempleo, entre otras medidas. Esta crisis impactó a América Latina en distintos ámbitos. En esta diapositiva nos vamos a concentrar en el impacto económico. Ya habíamos conversado de que América Latina durante prácticamente todo el siglo XIX hasta finales de la década del 20 tenía una alta dependencia económica de Estados Unidos. Era el mayor comprador de materias primas, era el mayor inversionista y prestamista, y además era el que abastecía de manufacturas o de productos industriales a esta subregión. Cuando estalla la crisis de 1929, todo esto entonces choca directamente con este modelo económico dependiente del país del norte. Entonces se producen tres primeros efectos. Desabastecimiento de manufacturas, porque la industria se paraliza en Estados Unidos. Como se paraliza la industria, hay una menor demanda de materias primas, o sea, ya nadie quiere comprarlas. Y como nadie quiere comprar estas materias primas, los precios caen. Estos tres factores van a traducirse en que va a ser una de las regiones más golpeadas por la Gran Depresión, donde, según un informe de la Sociedad de las Naciones, Chile y Argentina van a ser los países más golpeados. Por sus graves consecuencias, muchos de los países latinoamericanos van a optar por abandonar este sistema liberal monoexportador y se va a producir a través de la implementación de dos grandes elementos: una intervención estatal en los capitales, en la banca, y también el Estado va a implementar planes de industrialización para poder subsanar este desabastecimiento de manufacturas y también cortar en alguna medida con esta alta dependencia. Estos planes de industrialización los conocemos hasta el día de hoy como el modelo EASY, que vamos a hablar en mucho más detalle más adelante. Por otra parte, además de las consecuencias económicas, la crisis tuvo un impacto político. En varios países latinoamericanos, una de las consecuencias fue la irrupción de los militares en golpes de Estado, como en Argentina, Brasil, República Dominicana, o largos periodos de inestabilidad política, como fue el caso de Chile. Además, los sectores populares y sectores medios se manifestaron contra las oligarquías y la élite, pues las acusaban de no saber cómo manejar los efectos de esta crisis. En este contexto surgió el populismo, un movimiento reformista que tuvo lugar en algunos países de la región que tenía ciertas características muy particulares. Por ejemplo, la existencia de un líder carismático, con una personalidad fuerte y atractiva para el resto de la población, que además tenía gran facilidad de dar discursos donde se apelaba a la emotividad de la gente más allá de dar ideas concretas. En estos discursos se apelaba al pueblo, a la masa, pero no hay una distinción de clase, salvo en un rechazo a las oligarquías o a la élite. Otra característica del populismo es que no tiene una doctrina ideológica precisa, o sea, en este marco de derecha a izquierda no podemos ubicar a todos los gobiernos populistas en el mismo lugar. Rechazan la lógica de partidos tradicionales, pues los atacan entonces como incapaces y por ende sus alianzas son amplias y diversas, desde sindicatos a corporaciones, a asociaciones de industriales, etc. Otro de sus elementos característicos es la posición que adoptan, que es nacionalista y antiimperialista. O sea, rechazan el capital extranjero y sobre todo la intervención estadounidense, donde van a ocupar el concepto de yanqui de forma peyorativa. Los gobiernos populistas tuvieron avances como la industrialización, ampliación del derecho al sufragio femenino,
disminuyeron las cifras de desempleo y realizaron amplias reformas sociales. Todo esto con un carácter muy paternalista. Podemos identificar diversos gobiernos como populistas, pero según los analistas y los historiadores, donde sí existe un consenso en que existió populismo es en el caso de Getúlio Vargas en Brasil, Domingo Perón en Argentina y Lázaro Cárdenas en México. Sin embargo, hay otros historiadores que destacan ciertos elementos negativos de los gobiernos populistas, por ejemplo, que una vez en el poder procuraban mantener el apoyo de las clases acomodadas imponiendo medidas autoritarias. Y que este discurso y estas reformas sociales que apelaban a beneficiar a las masas nunca las incorporó de manera real en los gobiernos. O sea, hay que hacer un balance entre estas características de los gobiernos populistas. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de la semana. Revisamos el plan para salir de la recesión económica que implementó Estados Unidos, cómo impactó la crisis en América Latina, donde se convirtió en un punto de inflexión tanto en lo económico como en lo político. Vimos que una de estas consecuencias políticas fue la llegada al poder de gobiernos populistas con características muy definidas. La próxima clase revisaremos el ascenso de los totalitarismos en Europa, que es la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta es la actividad remota asociada a la clase de esta semana. Lo primero que deben hacer es una infografía sobre las características del nuevo trato y su implementación. Recuerden que la información tiene que ser clara y precisa y debe ser acompañada de imágenes o de gráficos o de cualquier elemento que sea atractivo visualmente. Lo pueden hacer a mano, en papel, o también pueden hacerlo digital. Lo segundo es copiar en su cuaderno el esquema del impacto económico de la crisis en América Latina, para que este quede registrado. Lo tercero que tienen que hacer es investigar sobre uno de los casos de populismo, el de Brasil, Argentina o México, y realizar una síntesis de este gobierno. Registrar sus principales logros, las críticas que sufrieron, los acontecimientos importantes y lo que ustedes consideren que es pertinente. Y por último, tienen que escuchar en ese link de YouTube los 2 primeros minutos del discurso de Juan Domingo Perón y tienen que identificar los rasgos del populismo que vimos en esta clase. ¿Ok? Bueno, chicos y chicas, esta ha sido nuestra sesión de la semana. Espero que estén muy bien. Recuerden que cualquier duda, por favor, pueden escribirme al correo. Nosotros igual tenemos una comunicación más fluida, así que por favor no perdamos el contacto. ¿Ok? Que estén súper, les mando un abrazo súper grande y espero que pronto nos podamos volver a ver. Chao.